Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Moscoso, soy profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad de Alfeganis. El día de hoy les vengo a presentar la cápsula que lleva por título Entre la modernidad y la posmodernidad, la cuestión del sujeto político en el contexto contemporáneo. Esta cápsula se inserta dentro del programa de estudio en filosofía, en el cuarto año de educación media, específicamente en torno a la unidad 3 que tiene que ver con la comprensión de problemas éticos y políticos contemporáneos. El objetivo de aprendizaje en este caso es dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Para desarrollar esta cápsula hemos propuesto algunos objetivos. El primero, describir las principales características de la modernidad. En segundo lugar, describir las principales características de la posmodernidad. En tercer lugar, comprender el vínculo entre la noción de sujeto y la noción de política a la luz de esta relación entre la modernidad y la posmodernidad. Y por último, dejar abierta una reflexión sobre la noción de sujeto político en referencia a algunos fenómenos sociopolíticos contemporáneos en Chile. Bien, nuestro primer tema es sobre la modernidad y planteamos dos formas de enfrentar esta noción. Primero, como un periodo histórico o una época de la historia. Data históricamente desde fines del siglo XV, vinculado al descubrimiento de América y al movimiento cultural y artístico europeo que lleva el nombre de Renacimiento. En esta línea aparecen dos grandes nociones o ideas. Primero, la idea de superación, que tiene que ver con el abandono de la visión teocéntrica del mundo y la introducción de un giro que pondrá al ser humano en el centro de todas las cosas. Esto implica una secularización del conocimiento, alejada de la visión de la herencia judeo-cristiana. Luego, la noción de progreso, que se presenta como un proyecto relacionado con la potencialidad de un nuevo espacio que invoca al hombre a cuestionarse a sí mismo desde lugares completamente desconocidos. Esto está vinculado a los límites en relación con el conocimiento del mundo y a partir de esto las posibilidades de generar un conocimiento científico enmarcado dentro de los límites de la razón. Pero también implica el establecimiento de una dimensión ética sustentada en la racionalidad, cuya facultad le otorga a la condición humana la capacidad de discernir para actuar acorde a ciertas leyes o imperativos. Este segundo punto está vinculado al segundo abordaje sobre la modernidad, que tiene que ver con el surgimiento del racionalismo a partir del siglo XVII. En este punto, pensamos la modernidad como una relación particular con el presente y aparecen tres conceptos que son clave. El primero de ellos es la noción de sujeto. La noción de sujeto se vincula en sus inicios con el significado que el filósofo francés René Descartes le atribuye a la idea del subyecto, que en latín significa estar puesto debajo. En este sentido, el sujeto es reinterpretado como la sustancia sujeto o una res cogitans, que significa sustancia pensante, que es capaz de sostener las representaciones, ellas entendidas como los modos en que de entrada se presentan las cosas del mundo. En este sentido, Descartes es conocido por su método, su duda metódica, y también por su famosa frase cogito ergo sum, que quiere decir, en tanto pienso, entonces existo. Esta cita refleja lo anterior, dice, pensar, eso es, el pensamiento. Esto es lo único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo, es cierto. Pero ¿durante cuánto tiempo? Ciertamente mientras pienso, pues tal vez podría suceder que si dejara de pensar completamente, al punto dejaría de ser. Nada admito que no sea necesariamente verdadero. Así pues, hablando con precisión, soy solo una cosa pensante, esto es, una mente o alma o entendimiento o razón. Palabras cuyo significado ignoraba yo antes. El segundo concepto que se me viene a la cabeza es el concepto de razón. Este concepto no es propio solo de la modernidad, pero sí cobra un carácter especial en esta época. Y tiene que ver con esta capacidad del pensamiento de fundarse a sí mismo, es decir, en torno a la validez de lo que sostiene. El filósofo prusiano-alemán Immanuel Kant lo va a definir como una facultad formuladora de conceptos, un punto de partida desde donde se genera el conocimiento. Kant habla sobre el entendimiento de la razón como las facultades que ordenan y dan sentido a los estímulos sensibles. Y en este sentido, el conocimiento tiene un carácter subjetivo. Nos dice Kant: entenderemos, pues, por conocimiento a priori, el que es absolutamente independiente de toda experiencia.
no el que es independiente de esta o aquella experiencia. A él se opone el conocimiento empírico, el que solo es posible a posteriori, es decir, mediante la experiencia. Entre los conocimientos a priori reciben el nombre de puros aquellos a los que no se ha añadido nada empírico. El tercer concepto importante es el concepto de crítica. En este sentido nos mantenemos con Kant, cuya labor filosófica se centró en un proyecto crítico que está compuesto de tres grandes obras. Por un lado, la crítica de la razón pura, que tiene que ver con el problema del conocimiento, e intentaba responder a la pregunta ¿qué puedo saber? La crítica de la razón práctica, que se refiere al problema de la acción moral y responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Y por último, la crítica del juicio, la facultad de juzgar, que son observaciones sobre lo sublime y lo bello. Y acá intenta responder a la pregunta ¿qué me es permitido esperar? Kant nos entrega una definición sobre la modernidad de la ilustración y nos dice lo siguiente. Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía de algún otro. Sapere aude, ten el valor para servirte a tu propio entendimiento. Bien, ahora nos gustaría referirnos a la posmodernidad. La posmodernidad es un concepto complejo porque no hay un acuerdo absoluto respecto de si constituye una nueva época histórica o no, o es más bien una suerte de contrarreacción a la modernidad. Aquí se basan en algunas ideas que son comunes, como por ejemplo la crisis de los metarrelatos de la modernidad, sustentado por los ideales de progreso, la cada vez más totalitaria presencia de la tecnología y los medios de comunicación de masas, la aparente presencia de una suerte de radical transmutación de los valores morales, políticos y estéticos tradicionales, y una presencia cada vez más individualista, agresiva y desencantada de experiencias del mundo. Dentro de la posmodernidad también existen algunos conceptos que son importantes, por ejemplo, la noción de nihilismo, que se atribuye al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, nos señala que Dios ha muerto, y básicamente significa que ya no tenemos referentes y estamos instalados en un enorme vacío que ha dejado a este Dios muerto. Por consiguiente, el nihilismo no es tanto una teoría o una corriente filosófica como un punto de llegada a nuestra historia y cultura occidental. El nihilismo se propone como una posición, un gesto filosófico que afirma creer en la nada, y no, como se suele creer, no creer en nada. Esto es importante, ya que el nihilismo contiene un gesto ético de afirmación vital que invita al ser humano a liberarse de sus cadenas, impuestas por principios valóricos provocados por una transvaloración de valores que, según Nietzsche, tiene que ver con el cristianismo. De esta reflexión surge en Nietzsche la propuesta del Übermensch, o superhombre, como aquel que es capaz de crear nuevos valores desde una perspectiva creativa centrada en una estética de la existencia. En términos de Nietzsche, tiene que ver con crear una estética a partir de la crítica de los valores morales de Occidente. En palabras de Nietzsche, dice, necesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de estos valores. Y para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquellos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron. Un conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco se lo ha siquiera deseado. Se tomaba el valor de esos valores como algo dado, real y efectivo, situado más allá de toda duda. Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el bueno era superior en valor al malvado, superior en valor en el sentido de ser favorable, útil, provechoso para el hombre como tal, incluido el hombre del futuro. ¿Qué ocurriría si la verdad fuera lo contrario? Bien, otra idea importante dentro de la posmodernidad tiene que ver con la idea del fin de la historia, o condición posthistórica. Esto tiene que ver con la disolución de una historia unitaria dispersada en una gran cantidad de relatos diversos, sin que existan principios que puedan asegurar que una historia es más verdadera que otra. Se propone como una crítica a las narrativas lineales y cronológicas de una historia que había ido avanzando progresivamente hacia adelante, entendiendo que la historiografía no da cuenta de hechos verdaderos e incontestables, sino elementos seleccionados como relevantes por aquellos que han tenido el poder. En esta línea tenemos algunos autores conocidos, como el caso de Jean-François Lyotard,
que vivió durante el siglo XX y que plantea 4 grandes ideas. La primera es la incredulidad hacia las metanarrativas que habían propuesto la historia en torno a ciertas finalidades que la humanidad alcanzaría. Para Lyotard, lo posmoderno remite a una crisis presente en los saberes y a su proyecto de totalización del conocimiento. Es un modo de lo diverso que renuncia a la universalización del saber y se traduce en un sentir y un pensar que se confronta con la constante e ineludible incompetible. El arte y la cultura posmoderna acentúan el poder inventivo, imaginativo. Por lo tanto, se buscan nuevos medios en una sociedad interconectada. Luego tenemos el caso de otro filósofo conocido, el italiano Gianni Vattimo, que nace en el año 1936, es un vive. Y Vattimo considera que el individuo es poshistórico posmoderno. En ese sentido, acepta el nihilismo como una posibilidad de destino y establece que el sujeto ha aprendido a vivir sin angustia en un mundo cambiante. Además señala que el individuo posmoderno es aquel que vive con total conciencia de su condición definitiva. También señala que la posmodernidad abre el camino hacia la tolerancia y la diversidad. Y en esta línea propone el concepto de pensamiento débil, que se opone al pensamiento fuerte de la metafísica moderna. Y señala que este pensamiento débil es aquel que nos permite entrar de manera distinta al mundo a través de la búsqueda de formas imaginativas y creativas de situarnos en él. El tercer punto de esta cápsula tiene que ver con la cuestión del sujeto político. En esta línea, la pregunta es ¿qué o quién es el sujeto político? Siguiendo el pensamiento del pensador francés Michel Foucault, que vivió durante el siglo XX, afirmamos que el sujeto se ha convertido en una categoría crítica en la cartografía política contemporánea, en la medida que esta noción se encuentra atravesada por un enlace que tiene que ver con las transformaciones históricas que remiten a estrategias de poder y a ciertas formas de gobierno orientadas hacia la determinación de formas de experiencia individual y social. Para Foucault esto supone lo siguiente. Primero, que el sujeto, a diferencia de lo que planteaban los modernos, no puede estar en el origen como un fundamento. Es decir, no tendría esa capacidad de autodeterminación racional universal. En esa línea, entonces, pasamos del problema del sujeto a la cuestión de la subjetivación, entendiendo por esto que la subjetividad entonces emerge del contacto con elementos exteriores al ser humano, elementos que son históricos, sociopolíticos, económicos, culturales, etc. Luego, entonces, la pregunta moderna por las condiciones de posibilidad del conocimiento, en este caso se desplaza hacia la pregunta por las formas o los modos en que el ser humano se va produciendo como un sujeto de gobierno dentro de su actualidad histórica. Acá emerge la importancia de los vínculos entonces entre las relaciones de saber, poder y de verdad, que condicionan históricamente entonces las maneras de comprender lo humano y lo no humano. Por ende, el sujeto en esta perspectiva no sería ni más ni menos que el efecto de relaciones o juegos de poder que surgen en un momento histórico determinado. Ahora, es importante señalar que para Foucault el poder no solamente tiene una visión coactiva o negativa, como en el caso de la relación del gobierno con la ciudadanía, sino que también tiene una dimensión productiva y puede llegar a ser creativa. Entonces no solamente domina a los sujetos, sino que los transforma modulando sus cuerpos y sus conductas. Y también en este sentido entonces el poder operaría tanto a nivel macro, pero también a nivel micropolítico. En términos de Foucault, lo cito, dice: por extraño que parezca, el hombre, cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más vieja búsqueda desde Sócrates, es indudablemente solo un desgarrón en el orden de las cosas. En todo caso, una configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente en el saber. De ahí nacen todas las quimeras de los nuevos humanismos, todas las facilidades de una antropología, entendida como reflexión general, medio positiva, medio filosófica sobre el hombre. Sin embargo, reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Bien, por último, nos gustaría dejar planteada una reflexión sobre algunos fenómenos sociopolíticos contemporáneos en Chile. En los últimos años hemos sido observadores de distintas manifestaciones, como las marchas estudiantiles,
las marchas feministas y más recientemente el estallido social en el año 2019. En esta línea les dejamos plantear algunas preguntas que pudiesen servir para abrir y apoyar a la reflexión. Primero, ¿de qué manera se podrían comprender estos fenómenos sociopolíticos desde las perspectivas de la modernidad y la posmodernidad? Segundo, ¿cuáles son los elementos que determinan la necesidad de movilizarse en el actual escenario sociopolítico chileno? ¿Qué similitudes o diferencias se podrían establecer entre estos fenómenos y aquellos que marcaron la emergencia de la modernidad a partir del siglo XVII? ¿Cuáles son los elementos políticos de poder a la base de las formas de subjetividad que emergen en este nuevo escenario chileno? A continuación les dejamos una bibliografía sugerida con la cual se ha generado esta cápsula y que además les puede servir de referencia para poder realizar la discusión en torno a las preguntas que les hemos sugerido. Espero que esta cápsula les haya servido y que pueda potenciar la reflexión y discusión al interior de la sala de clases. Muchas gracias.